Bien, jóvenes y señoritas, espero que cuando hayan visto este video ya hayan enviado la tarea anterior, que es el tema de triángulos. Para el tema de esta semana, vamos a ver el tema de polígonos. Sí, este capítulo es muy importante. Entonces, una vez que ustedes ya hayan leído la teoría, ya reconozcan cuáles son los elementos del polígono, ¿sí? Por ejemplo, este es un polígono y estos son sus elementos. Eso ustedes ya lo tienen que conocer. Ahora, un polígono es una figura cerrada conformada por segmentos de línea recta, ¿sí? Entonces, por acá únicamente estamos viendo los cuadriláteros. Ya está. Bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Esto ustedes lo pueden leer, lo pueden recordar, lo pueden entender. Lo que vamos a ver a la hora de los ejercicios son más que nada las fórmulas, ¿sí? Entonces, recordar bastante lo siguiente. N, ¿sí? Presta atención. N, en el tema de polígonos, representa lo siguiente. Representa el número de ángulos, ¿sí? También representa el número de lados y también representa el número de vértices, ¿sí? Eso no se vayan a olvidar, eso es muy importante dentro de este tema, eso es lo que más se utiliza. A ver, bueno, lo colocaré por acá, espero que lo puedan ustedes ubicar en un lugar en donde lo pueden ver más seguido y lo puedan recordar. Ya está. Ahora, entonces, una vez que ya hayan visto esto, entiéndanlo, recuérdenlo, n va a ser el número de ángulos, número de lados y número de vértices. Ya está. Voy a pasar a explicar las fórmulas. ¿Sí? Por acá dice algunas propiedades. Se considera n, ¿sí?, al número de lados del polígono. Eso al parecer ya lo he explicado. Decimos así, el número de diagonales de un polígono. Vamos a ver qué son las diagonales, ¿sí? Las diagonales se le conoce como la unión de vértices no consecutivos, ¿sí? Por ejemplo, por acá tenemos un polígono, ubicamos los vértices, que sean A, B, C, D y E. ¿Sí? Un polígono es un pentágono. Las diagonales serían lo siguiente, como les había comentado, se, se forman al unir dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, A y B, ¿son consecutivos? Claro que sí. Entonces por ahí no se puede trazar una diagonal. En cambio, A y C, sí. Por ahí sí se puede trazar, porque A y C no son consecutivos. Entonces, de la misma manera, también se puede trazar desde A hasta D. A ver, por ejemplo, desde C, ¿se podrá trazar hasta D? Claro que no, porque son consecutivos. En cambio, C y E, pues ellos no son consecutivos, por lo tanto sí se puede trazar. Y así terminaríamos de trazar, pues, todos. Ahora, como es un pentágono, una figura de pocos lados, pues simplemente son 5, no hay problema. Pero en cambio, si te preguntan para una figura de 18 lados, pues ya, para empezar, graficar va a ser algo complicado. Y peor aún, trazar los diagonales, aún más. Para ello se utiliza la fórmula. La fórmula te dice lo siguiente. El número de diagonales, ¿sí?, de cualquier polígono está dada por la siguiente fórmula. N, ¿sí?, por n menos 3, todo ello dividido entre 2. A ver, ¿y quién era n? N es número de lados. Por ejemplo, aquí en esta figura, este polígono tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Si ustedes reemplazan, les va a salir que tiene 5 diagonales, ¿sí?, tal y como hemos trazado por acá. Ya está, pasamos a la siguiente fórmula. La suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono. Ya, entonces vamos a utilizar igual este polígono, vamos a borrar esto por acá. Y también lo vamos a tomar como ejemplo. Dice, ¿qué son la medida de los ángulos internos, profesor? Bueno, es lo siguiente. Ustedes, como ustedes acá tienen, pues parece que se borró la...
Ya está. Dentro de un polígono hay ángulos, ¿sí? Por ejemplo, este que sea el ángulo X, por acá que sea el ángulo Y, por acá que sea el ángulo M, el ángulo N y el ángulo P. Entonces, aquí ustedes arriba, en las páginas anteriores del libro, encontrarán todos los elementos, ¿sí? Con eso ustedes, luego de leer y entender eso, pues pueden seguir con el video. Ya está. Estos son los ángulos internos, los que están dentro del polígono. ¿Cómo se puede hallar la suma? Bueno, pues ustedes sencillamente agarran y suman X más Y más M más N más P y sale, ¿verdad? Pero en este tema, pues se van a encontrar con figuras de 10 lados, de 15, y es muy complicado. Para ello, utilizamos la fórmula. La fórmula dice lo siguiente. Sí, es esto que está por acá. La suma de ángulos internos, ¿sí?, se halla como 180 multiplicado por n menos 2. N ya sabes quién es, número de lados, o número de ángulos, o número de vértices. Entonces, acá, esta figura tiene pues 5 lados. Únicamente lo que ustedes tienen que hacer es borran la n, ¿sí?, o a un costadito aparte lo reemplazan y le colocan el 5. Y ya está, automáticamente operan y eso sale. Entonces, bueno, acá 5 menos 2 es 3, ¿no? Y 3 por 180, la suma de ángulos internos sería 540. Entonces, eso es lo que les va a pedir los ejercicios. Entonces, para eso, ustedes tienen que aprender la fórmula. ¿Sí? Que es esta de acá. Hasta ahí ya tenemos dos fórmulas. Número de diagonales y la suma de ángulos internos. Por último, vamos a tener la suma de las medidas de los ángulos exteriores. Bueno, volvemos a la figura. Voy a borrar algunas cositas y voy a pasar a explicar qué son los ángulos exteriores. Entonces, ya, para explicar los ángulos exteriores, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a prolongar. Por ejemplo, prolongamos este lado, prolongamos este lado, prolongamos este lado, prolongamos este lado y prolongamos este lado también. Ya está. Entonces, acá hay un lapsus. Esto no es A, esto debería ser B. Ahora sí. Profesor, ¿qué son los ángulos externos? Bueno, te comentaré. Ángulos externos son los que están fuera del polígono. ¿Sí? Por ejemplo, este ángulo que le vamos a llamar A, este ángulo que le vamos a llamar B, este ángulo C, este ángulo D, a ver, este ángulo D y este ángulo E. A ver, lo vamos a colocar. C, B, otro color. B, C, D y E. Ya está. Esos son los ángulos exteriores. Entonces, en todo polígono, ya sea un polígono de 5 lados, de 8 lados, 20 lados, 70 lados, la suma de ángulos externos siempre va a ser 360. ¿Sí? Por ejemplo, si te preguntan, profesor, esta figura, que es un cuadrilátero, más o menos así, ¿cuál va a ser la suma de ángulos externos? Pues de la misma manera va a ser 360. Automáticamente ustedes pueden responder ese tipo de preguntas. Y ya está. Vamos ahora con algunos ejercicios. Por ejemplo, la número 1 dice lo siguiente. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono de 16 lados? ¿Cuántas diagonales tiene un polígono de 16 lados? Profesor, no me acuerdo. Aquí está, no te preocupes. Ustedes luego de realizar los ejercicios y usar la fórmula, pues poco a poco ya van a ir entendiendo y ya van a ir grabándose la fórmula. Entonces la fórmula es n por n menos 3 dividido entre 2. Vamos a aplicar eso por acá. Dice 16. Entonces, a ver, el número de diagonales es igual a n por n menos 3 dividido entre 2. Entonces nosotros, pues, en vez de n, tenemos que colocar
el valor, lo que nos dice el ejercicio, que sería pues 16. Entonces, reemplazando, el número de diagonales va a ser igual a 16 por 16 menos 3, ¿sí? Donde yo vea n, lo reemplazo por 16. Y dividido entre 2. El dividido entre 2 siempre va a estar. Sí, siempre va a ser dividido entre 2. Y el resto, pues, es operar. A ver, vamos a operar. Simplificamos. Mitad de 16, 8. Mitad de 2, 1. A ver, acá nos va a quedar un 8. Vamos a colocarlo por acá. 8. Ya está, un 8. Y 16 menos 3, eso es 13. Ahora, ¿cuánto es 8 por 13? Pues sería 80 más 24. 104 sería la respuesta. Y así, acá, bueno, este es aquí aplicar tu álgebra. Pues no, acá te acuerdas de tu profesor Flavito y operas. ¿Sí? Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Preguntan, bueno, este es de diagonales. Este decágono es una figura de 10 lados. ¿Sí? A ver, decágono, figura de 10 lados. Entonces, lo operan con la misma fórmula. Ya está. A ver, número 3. Número 3. Acá sí, un poquito más de análisis. Acá, por más que te sepas todas las fórmulas, pues de todas maneras hay que analizar. ¿Sí? La idea no es que ustedes aprendan todas las fórmulas y ya. O sea, la idea también es que ustedes puedan entender los ejercicios, analizar la situación. A ver, dice, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice de un pentágono? Desde un vértice de un pentágono. Que, bueno, lo primero que se te tiene que venir a la mente es un pentágono, pues, ¿no? Una figura de así de 5 lados. Lo dibujan así bien bonito, con la regla, no se vayan a olvidar. Y te preguntan, ¿no? ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice? Entonces, agarras un vértice cualquiera. A ver, vamos a elegir a ella. Ya está. Desde acá vamos a ver cuántas diagonales se pueden trazar. Profesor, ¿qué eran las diagonales? Bueno, las diagonales eran segmentos que se trazaban desde un vértice hacia otro vértice no consecutivo. O sea, ¿se puede trazar para acá? ¿Se puede trazar para acá? No, porque es consecutivo. Para acá sí, porque son vértices que no son consecutivos. ¿Qué más? Para aquí también se puede trazar. Y para acá, no, para acá ya no. Solo se pueden trazar para ahí, que son vértices no consecutivos. Listo, entonces marcamos la respuesta es 2 porque solamente se puede trazar 2 diagonales. Listo, no te vayas a olvidar. Hay que seguir los pasos para que puedan llegar a la respuesta, ¿sí? A una sola respuesta, si no se pueden confundir. Sí, espero que esté quedando claro. Bien, vamos con el último ejercicio que te voy a ayudar. El resto es tareita para ti. A ver, dice, determina la suma de la medida de los ángulos internos de un polígono de 18 lados. ¿Ya ves? Yo te dije. ¿Va a haber ejercicios así? Va a haber. Entonces, aquí ya no puedes estar, pues no, profesor, voy a dibujar un polígono de 18 lados. No, no lo hagas. Te vas a demorar. Y si estás en un examen, peor aún. Se te va a ir el tiempo y en vez de hacer, pues, un ejercicio, o por hacer un ejercicio, vas a dejar de hacer otros 3. Entonces, a ver, hay que analizar la situación. Dice, determina la suma de la medida de los ángulos internos de un polígono de 18 lados. Entonces, acá ustedes deben de recordar, ¿no? ¿Cómo se hallaba, profesor, la suma de la medida de los ángulos internos? Arriba hay una formulita, suma de ángulos internos, que dice que es igual a 180 grados por n menos 2. Está arriba, está en las fórmulas. Esto no lo estoy inventando yo. Esto, bueno, pues ya ustedes se lo tienen que saber. Ya está. Profesor, ¿qué era n? Bueno, n es
el número de lados, ángulos o vértices. Generalmente, aquí otro dato importante, porque hoy es jueves de trucos, en un polígono regular, pues el número de ángulos es igual al número de vértices, igual al número de lados. O sea, si tiene 18 lados, también tiene 18 vértices. Si tiene 18 lados, también tiene 18 ángulos, ya sean internos o externos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a resolverlo. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazamos. Reemplazando, decimos lo siguiente. Donde yo vea n, lo reemplazo por el dato. ¿Quién es el dato? El dato es 18 lados. Entonces aquí tenemos que reemplazar. ¿Sí? Vamos a reemplazar. Entonces, la suma de ángulos internos que le vamos a denotar, para nosotros va a ser S. ¿Sí? Entonces, esa S va a ser igual a 180 por n menos 2. N ya sabemos que es 18. ¿Sí? 18 menos 2 sería la fórmula. Seguimos. Va a ser igual a 180 grados por 16. Entonces multiplicamos 180 por 16 y hallamos, a ver, ¿cuánto sería? 2880 grados sexagesimales. Sí, a ver, parece que no hay clave. Vamos a corroborar. A ver, ahí está. La fórmula es esta. Entonces lo que nosotros hemos hecho es reemplazar 18 aquí en la n. 18 menos 2, eso es 16. Y 180 grados por 16 es 2880. Ya está. Como hemos operado bien y hemos utilizado correctamente la fórmula, pues no hay que dudar de nuestra respuesta. Esa es la clave. ¿Sí? Entonces ya para que haya clave, pues a cada una le suman 10, ¿no? Y ya de esa manera, esta sería la clave. O si no, agarran y le colocan una alternativa F y le ponen su respuesta, ¿no? 2880, profesor. Sí, la respuesta es lo de menos, ¿sí? O sea, en matemática no se vive de respuestas, en matemática se vive de procesos. Entonces, sería todo por hoy. Se estarán preguntando, profesor, cuándo entrego la tarea. Y bueno, me imagino que van a ver el video el día 17. Entonces, la tarea la tienen que entregar antes del jueves 24. Por favor, envíenlo en horarios de la mañana o de la tarde. A veces me envían las tareas a las 11 de la noche, pues, y esa hora uno está descansando. Entonces, traten de enviarlo, por favor, eh, en horarios del día. Y antes del 24, por favor, se considera bastante lo que es la puntualidad. Entonces, si es que han llegado hasta este punto del video, pues voy a dar una recomendación. Cuadrilátero, cuadrilátero, y por acá también tenemos más cuadriláteros. ¿Cuál es el truco? Bueno, el truco es el siguiente. La suma de ángulos internos en todo cuadrilátero es 360 grados. ¿Sí? Entonces tú vas a agarrar y vas a sumar todos los ángulos internos y lo vas a igualar a 360. A ver, vamos a hacer uno, vamos a hacer uno. Vamos a hacer, a ver, la 8. Dice calcular x. X está por acá. Y profesor, ¿cómo lo calculo? Bueno, hacemos lo siguiente. Primero hay que ver, pues, ¿no? ¿Cuánto sumarían los ángulos internos de un cuadrilátero? Entonces, habría que aplicar la fórmula de 180 por n menos 2. Pero n ya sabemos que es 4 porque tiene 4 lados. Entonces, eso sería igual a 360, justo como te lo estaba comentando. 360. Entonces, para todo cuadrilátero, siempre, la suma de ángulos internos va a ser 360. Entonces, ustedes suman estos ángulos, lo igualan a 360, operan algebraicamente y les va a salir la respuesta. A ver, 85. Me parece que sale 90.
Entonces ya ustedes operan, resuelven y envían la tarea. Sí, esta página va a ser la tarea. No te olvides, pues voy a sacar ejercicios de otro libro para el reforzamiento a las 2 de la tarde. No te lo pierdas. El día jueves. Sí, sería todo. Hasta la próxima. Cuídense mucho, repasen, hagan sus tareas, tomen agua, descansen temprano y hasta la próxima.